Hoy, la Tierra se está calentando más de 10 veces más rápido que al final de la era glacial. Una consecuencia de este calentamiento global son los fenómenos extremos, olas de calor, sequías, inundaciones y así sucesivamente. A primera vista, esto parece paradójico. El calentamiento global es responsable de aumentar la temperatura media de la Tierra en casi 1,5 grados durante la era industrial. ¿Qué significa 1 grado? Parece poco. ¿Por qué esto llevaría a fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones, tormentas más devastadoras o, por el contrario, sequías y récords de altas temperaturas? Mira el video hasta el final para entender por qué los fenómenos extremos de hoy son una consecuencia del calentamiento global. Hablaremos específicamente de Rumania. Anda. El calentamiento global, resultado directo de la influencia humana, es un fenómeno entendido y reconocido por la comunidad científica internacional. Cumple con los dos requisitos de un modelo científico. Hace predicciones basadas en modelos matemáticos y confirma esas predicciones mediante mediciones. En pocas palabras, no basta con decir que la temperatura media global aumenta debido al incremento de la concentración de dióxido de carbono. Es importante calcular exactamente el valor y verificarlo mediante mediciones directas, como termómetros en estaciones de medición o satélites en la órbita de la Tierra, o de manera indirecta, por ejemplo, mediante la expansión del agua del océano. El calentamiento global cumple con estos dos criterios, teoría y experimento. Desde el inicio de la era industrial, hace 150 años, la temperatura media global de la Tierra ha aumentado casi 1,3 grados. Sin embargo, las primeras consecuencias negativas del calentamiento global no las vemos en el aumento de la temperatura media global, sino en los fenómenos extremos que se manifiestan localmente. La razón es la siguiente: la atmósfera de la Tierra es un sistema complejo. Como se dice a menudo, el aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar una tormenta en otra parte. Por otro lado, no es necesariamente cierto que, si vemos una tormenta, automáticamente encontraremos una mariposa responsable de eso. ¿Por qué? Porque, la mayoría de las veces, una tormenta tiene innumerables causas que trabajan juntas, a menudo justo en el momento oportuno para producir la tormenta. Es importante entender la complejidad de todo el fenómeno del calentamiento global antes de tener expectativas poco realistas sobre los modelos climáticos y la interpretación de las mediciones. La física de la Tierra no es lo mismo que la física del átomo. Si en el segundo caso podemos calcular con precisión los espectros de los átomos, a menudo a partir de modelos ab initio, en el primer caso, la complejidad de las interacciones en el ecosistema de la Tierra hace que las predicciones con alta precisión sean más difíciles. En la práctica, la mayoría de las predicciones son estadísticas, con errores más grandes o más pequeños. Si bien esto es entendido y aceptado por la comunidad científica, es menos comprendido y aceptado por la sociedad. Un verano más fresco puede borrar el recuerdo de veranos calurosos. Pero los modelos climáticos predicen estos fenómenos extremos. En la mayoría de los casos, los científicos entienden los mecanismos físicos detrás de su formación, aunque no siempre pueden hacer predicciones exactas. Cuando se trata de Rumanía, las gráficas que muestran el aumento en la frecuencia de las olas de calor en los últimos tiempos se vuelven instantáneamente más relevantes. Se trata de nosotros, de cada uno de nosotros, y especialmente de la generación de nuestros hijos. ¿Sabían que el hielo del Ártico puede desaparecer en los meses de verano debido al calentamiento global? Este es un ejemplo de un punto crítico en climatología. Es como una liga: si se estira un poco, vuelve a su estado inicial. Pero si se estira demasiado, se rompe. En esencia, es el momento en que la evolución de un sistema se vuelve irreversible. Lo mismo pasa con el clima. Es muy posible que, incluso si reducimos el contenido de dióxido de carbono a niveles preindustriales, ya no encontremos el mismo planeta que antes. Y las noticias no son nada buenas. Las estimaciones indican que muchos puntos críticos climáticos se alcanzan una vez que la temperatura media global supera en 1,5 grados Celsius, la de la época preindustrial. Hoy en día nos estamos acercando vertiginosamente a ese valor. En pocas palabras, es posible que ya se hayan alcanzado esos puntos críticos, solo que aún no nos hemos dado cuenta de ello. Hay dos tipos de puntos críticos: climáticos y sociales. Los primeros tienen que ver con la física de la atmósfera y los puntos críticos sociales con el ser humano. Un ejemplo de punto crítico climático es la selva amazónica, también llamada el pulmón del planeta, porque absorbe una cantidad importante de dióxido de carbono de la atmósfera y produce oxígeno. La deforestación y los cambios climáticos pueden transformar este bosque en sabana. El proceso liberaría cantidades significativas de dióxido de carbono en la atmósfera, acelerando el calentamiento global.
Otro punto crítico climático es la circulación meridional del Atlántico, que redistribuye el calor y el dióxido de carbono tanto desde el agua de la superficie del océano como verticalmente entre los niveles del océano. El calentamiento global debilita esta circulación y al superar un umbral crítico incluso puede detenerla, con un impacto importante en la forma en que el calor se redistribuye en las zonas cercanas al Atlántico. La circulación meridional del Atlántico juega un papel importante para Rumania. El debilitamiento de esta circulación, debido al calentamiento global, llevará en invierno a una disminución en el número de días con nieve. Las condiciones de sequía se acentuarán y los caudales de los ríos disminuirán tanto en invierno como en verano. ¿Han sentido en los últimos años que los veranos son más difíciles de soportar, que las olas de calor parecen ser más intensas? Las estadísticas confirman esta percepción. En los últimos 70 años en Rumania, se ha registrado un aumento tanto en la frecuencia como en la duración de las olas de calor. Si bien la mayoría de los condados han registrado aumentos de entre 10 y 15 días por año en las olas de calor, estos superan los 25 días en las zonas del suroeste y este del país. Los récords de Rumania coinciden con los del mundo. Sí, a nivel global, el 22 de julio de 2024 fue el día más caluroso, al menos desde 1940. En el periodo de junio-julio de 2024, Rumania fue golpeada por la ola de calor más intensa y larga de la historia reciente. El 75% de los días de estos 2 meses correspondieron a olas de calor. Restringidas al territorio de Rumania no se ven nada alentadoras. Desde hace 100 años, la temperatura media en Rumania ha aumentado casi 2 grados. Aumentará aún más de 1.5 grados hasta 2018. En el escenario de emisiones medias e incluso más de 4 grados en el escenario de emisiones altas. El impacto de este aumento de temperatura sobre los fenómenos extremos en Rumania, como las olas de calor, es importante. Hasta el año 2050 se podrían registrar hasta 23 olas de calor adicionales en las zonas del oeste y norte para el escenario de emisiones medias, con una duración adicional de las olas de calor de más de 20 días. En el escenario pesimista, sin embargo, hasta el año 2100, la duración de las olas de calor puede llegar a 5 meses al año en la zona sur y sureste de Rumania. En Rumania, el verano es más seco. El calentamiento global aumenta la temperatura media de la Tierra. Es normal entonces esperar, estadísticamente, más olas de calor y periodos de sequía más largos. Pero no es solo eso. Debido a que la zona ártica se calienta más rápido que el Ecuador, la diferencia de temperatura entre ambos disminuye. La corriente en chorro disminuye en intensidad, y así el enfriamiento que proviene de las estructuras de presión que se desplazan bajo la influencia de la corriente en chorro es menos eficiente. Por eso, las olas de calor y las sequías en Rumania, cuando ocurran, se extenderán por periodos de tiempo más largos. El efecto es más pronunciado en las ciudades, también llamadas islas urbanas de calor, debido a que el concreto y el asfalto retienen el calor. En Rumania, la superficie afectada por la aridez ha aumentado hoy en más del 41.5% en comparación con el periodo de 1971 a 1980. El mecanismo físico es la creación de una cúpula de calor sobre Europa debido a un sistema persistente de alta presión. Esta cúpula de calor favorece temperaturas récord y sequías severas. La tendencia al secamiento en el este de Europa no tiene precedentes en los últimos 700 años. Las altas temperaturas secan el suelo, dañan los cultivos y alimentan incendios forestales. Pero hay otra cosa, estas altas temperaturas provocan un aumento de la humedad en la atmósfera, lo que resulta en un mayor potencial de precipitación. En Rumania, este aumento no se manifiesta de manera igual durante todo el año. En verano tendremos cada vez más olas de calor y menos precipitaciones. En invierno, menos nieve, algo que ya ha sido confirmado por las mediciones de los últimos 60 años, y las precipitaciones se manifestarán con más fuerza en primavera y especialmente en otoño. La mitad noroeste de Rumania podría registrar precipitaciones superiores a lo normal. En invierno, nevará más en el sur del país y menos en el este. Si comparamos las estaciones, los cambios más claros en las precipitaciones se dan en la temporada de verano. Aquí la tendencia es claramente negativa, con el verano más lluvioso en el año 1958 y el más seco en el año 2000. ¿Qué nos dicen estos análisis? Que el agua se convertirá en un recurso vital en verano, especialmente en el sur del país. No solo la población puede verse afectada directamente, sino sobre todo los cultivos agrícolas, afectados por las sequías cada vez más prolongadas.
Las tormentas severas son fenómenos extremos. La causa de muchas de ellas es el aumento de la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, consecuencia del calentamiento global. Por cada aumento de 1 grado en la temperatura, la atmósfera puede retener aproximadamente un 7% más de humedad. Este vapor de agua adicional es combustible para las lluvias. Aquí se pueden ver las zonas del país donde ocurren tormentas severas, especialmente en el centro y en la parte noroeste. En los próximos 20 años esperamos una intensificación de las tormentas severas, especialmente en el norte y sureste de Rumania. Un papel importante lo jugarán dos fuerzas opuestas, el aumento de la inestabilidad atmosférica que favorece las tormentas y el aumento de la inhibición convectiva que ralentiza el desarrollo de las tormentas. Si la tendencia actual en las emisiones de dióxido de carbono no cambia, para el año 2100 agregaremos 4 días favorables para tormentas al año en casi la mitad del territorio del país. Aquí está la situación actual del granizo en Rumania. La parte sur es la que más sufre. En el futuro, en Europa Central y del Este, en el escenario en el que las emisiones de carbono continúen al mismo nivel que hoy, la probabilidad de granizo en marzo aumentará entre un 40 y un 80% para finales de siglo. Aquí vemos lo que esto significa para Rumania. La probabilidad de granizo aumenta especialmente en la parte occidental de Rumania. El cambio climático es un verdadero desafío, incluso para Rumania. Por supuesto, podemos meter la cabeza en la arena como el avestruz y decir que no pasa nada, o incluso negar estos fenómenos. En el polo opuesto, vamos a querer cambiar todo para detener inmediatamente estos cambios. La práctica nos demuestra que eso tampoco es viable. Más del 80% de la energía hoy en día todavía se obtiene de la quema de combustibles fósiles. Y entonces creo que al menos a corto plazo, y si nos referimos a Rumania, debemos ser conscientes de estos problemas. Debemos saber qué esperar y tomar medidas preventivas. Ya sea que se trate de diques para prevenir inundaciones o de fomentar los espacios verdes en las grandes ciudades, así como la modernización de los edificios y la infraestructura. Aquí me detengo. Muchas de las fotos de este video son del informe Estado del Clima de Rumania en 2024, que se lanza el 9 de octubre y en el que también hice una pequeña contribución. Los espero la próxima vez en este canal. Por favor, suscríbanse si aún no lo han hecho, presionando ahora mismo este botón de suscripción. Les agradezco a quienes nos apoyan en Patreon y aquí al hacerse miembros del canal. Yo soy Cristian Presura, Física Povestita. Ustedes son geniales. Les deseo lo mejor. Hasta luego.